Bueno, pues en relación a lo que es la generación de las cuentas anuales, como ya saben, nuestro programa, lo que es las cuentas anuales y el impuesto sobre sociedades, van a la par. Primero generamos las cuentas y después generamos el impuesto sobre sociedades. Entonces, en este caso, pues como siempre, hay que actualizar el programa, le damos al año contabilidad el ejercicio 2022, le damos al botón de aceptar y entramos en la primera pantalla, que es la pantalla donde aparecen las empresas, y nos tenemos que ir al menú de arriba que pone registro mercantil. En este menú de registro mercantil ya conocen que hay dos apartados, uno que sería para lo que son la legalización de los libros y otro para las cuentas anuales. Algo a tener en cuenta, ya saben que las cuentas anuales han sido modificadas desde lo que fue la presentación de los libros. Entonces, si algún usuario tiene generadas las cuentas anuales, no las tiene que volver a generar de nuevo. ¿Vale? Eso es importante. Simplemente va a tener que entrar en las cuentas y ver algunos apartados que han cambiado porque tendrá que cumplimentar algunas casillas que vamos a ver ahora. Una vez que entramos en este apartado de cuentas anuales, pues hay que bajarse el programa D2 del registro mercantil. Esto, si pulsan en este menú que hay aquí, pueden proceder directamente a su descarga y después lo van a ejecutar y aceptar la política de privacidad del programa. Esto sería los dos pasos que hay que hacer: descargar, ejecutar y aceptar. Una vez que hacen esto, cierran el programa y le dan a este botón que pone configurar. Y de esta manera el programa nos cambiará la ruta de lo que son los depósitos para que puedan ver los depósitos que generen con nuestro programa. Esto no cambia con respecto al año pasado, simplemente que cambia en la carpeta, que va a ser pues 2022 en vez de 2021. Aquí tienen un documento de ayuda para hacer la configuración y también pueden descargar el programa de años anteriores en el caso de que tengan que presentar algunas cuentas anuales anteriores. En el apartado de plantillas, cuando haya una novedad lo voy a destacar. Cuando en el apartado de plantillas tienen pues la posibilidad de modificar tanto el texto de convocatoria de la Junta como el texto de la memoria, y también pueden configurar lo que se llaman las máscaras de la memoria, los cuadros. En la memoria hay una serie de cuadros, como la del apartado 4 y el apartado 6, que usan cuentas contables y por tanto ya están cubiertas esas cuentas que usamos en cada apartado. Pero podrían ustedes, si quieren, cambiar las cuentas que aparecen aquí, porque a lo mejor, pues como el plan de cuentas ya sabemos que es voluntario, pues puede ser que estén usando otro tipo de cuentas o quieran reflejar en esos epígrafes pues los movimientos de cuentas distintas de las que estamos usando nosotros. De todos modos suelen ser las habituales, las cuentas que van por defecto. Después ya en el apartado de abajo de cuentas anuales tenemos aquí unos pasos, 8 pasos, en los que vamos a ir viendo cada apartado concretamente. Hay un primer documento que es la ayuda, este es conveniente que lo lean, sobre todo los usuarios que vayan a utilizar el programa la primera vez, ¿no? Porque pueden imprimir esa ayuda, van siguiendo los pasos y con que hagan una con este documento, después el resto las van a hacer de manera muy sencilla. Las cuentas anuales, como ustedes saben, constan de dos apartados, ¿no? Que es como históricamente era, ¿no? Antiguamente, que es el impreso, por un lado, que son PIG, balance, aplicación de resultados, aquí hay más cosas, ahora veremos, y la memoria normalizada. Esos dos apartados pues forman lo que se llaman las cuentas anuales. Algunos usuarios, lo que es la memoria la adjuntan ellos después, con lo cual no tendrían que generarla con el programa si es que después la van a adjuntar en el programa D2. Si no, pues en principio se va a generar automáticamente. Y para ello, pulsamos en el apartado 2 de impreso y le damos al botón de generar. Lo que vamos a hacer aquí es indicar de qué empresa a qué empresa queremos generar las cuentas. También, para no tener que generar después el apartado 3, podemos marcar ya incluir la memoria, que de esta manera ya nos genera la memoria. Y también, como saben, pueden generar también el estado de cambios de patrimonio neto. Con respecto a esto, comentar lo siguiente. En las cuentas anuales no va nunca el estado de cambios de patrimonio neto.
Vale, en el impuesto sobre sociedades irá siempre y cuando lo marquen aquí. Eso es importante. O sea, aunque lo marquemos aquí, no quiere decir que las cuentas anuales lleven el estado de cambios de patrimonio neto porque no hay opción a eso. Entonces aquí indicamos de qué código a qué código. Yo voy a usar la empresa 300 y le damos a generar. Y de esta manera se genera una línea en cada apartado. Aquí en impreso tenemos la empresa 300. Si me vengo a la memoria, pues tenemos la empresa 300 también. Ahora voy a entrar en impreso y hacemos un doble clic o modificar y entramos en lo que es todo el contenido del impreso. Entonces, algunos apartados aparecen en rojo. Esto es porque estos datos no se pueden modificar, vienen directamente de datos de empresa. Si yo tuviese aquí algún dato erróneo, pues entonces lo tengo que cambiar. Imagínense, no sé, por ejemplo, el CNAE. No lo puedo modificar aquí, tengo que ir a datos de empresa y modificarlo. Y otros lo tenemos que cumplimentar de manera manual, ya saben, el personal, etcétera. Novedad de este año con la que se van a encontrar, pues es que ahora mismo aparecerá pues una casilla para que indiquemos el porcentaje de mujeres que tiene el órgano de administración para las dos columnas, 2022-2021. ¿Vale? Entonces tendremos que cumplimentar ahí ese porcentaje. ¿Qué ocurre si tengo las cuentas anuales generadas de abril? Bueno, no ocurre nada, simplemente entramos, vamos a esta hoja identificativa y ponemos el porcentaje, si hubiera lugar, claro, poner el porcentaje de mujeres, ¿no? Después, en esta misma pantalla no hay ninguna novedad con respecto a los años anteriores, ¿vale? Simplemente era esa, la de el porcentaje de mujeres en el órgano de administración. Pérdidas y ganancias, pues ya nos aparecen ahí cubiertos los datos. Recuerden que las cuentas anuales son comparativas, comparamos siempre ejercicio 22 con ejercicio 21. Es importante que sepan de dónde viene esta información. El 2022 viene directamente de lo que es el diario de la empresa, los datos que tenemos en nuestro diario, y el ejercicio 2021 viene de las cuentas anuales del año anterior. ¿Vale? Entonces, digamos que para el 21 optamos por coger la información de lo que se ha presentado en el registro mercantil el año pasado y para el 22 pues cogemos lo que hay en el diario. Como ya saben, dentro de cada apartado de PIG y de balance tenemos una serie de lupas en la que podemos indicar lo que se denominan las notas que después se incluyen en la memoria. Si es que queremos pues, realizar alguna anotación o alguna aclaración de los importes que aparecen en cada epígrafe. Y esto lo tenemos tanto en pérdidas y ganancias como en balance activo y balance pasivo. Ahí tenemos todo patrimonio y pasivo. Ahí tenemos toda la información. El siguiente menú, el estado de cambios de patrimonio neto, como comentábamos antes, yo no opté por no generarlo, por lo tanto no me lo lleva. Recuerden lo que comentábamos, solo, aunque yo cubra aquí los datos o aunque lo genere, solo se incluyen sociedades, no en cuentas. La aplicación de resultados es un apartado que tienen que cubrir. En principio, aquí tengo un saldo positivo, con lo cual tengo que hacer lo que es la distribución en los diferentes apartados, la aplicación que haya acordado la Junta, que se haya acordado en la Junta General, ¿no? Entonces, en este caso, pues yo voy a poner aquí, por ejemplo, remanentes. Y, evidentemente, tengo que tener el mismo importe arriba y abajo. Tengo que hacer el reparto. El plazo de pagos a proveedores, el programa nos lo calcula en base a las fórmulas que vemos ahí en pantalla y en esas cuentas que estamos usando. Si por la razón que sea ustedes tienen otra forma de calcular ese periodo medio de pago a proveedores, pueden siempre cumplimentarlo de manera manual. En datos auxiliares, aquí sí que tenemos una novedad. Esta novedad tiene que ver con aquellas cuentas que presenten partidas de naturaleza medioambiental. Ya saben, el programa por defecto nos lo genera como que no existen ese tipo de partidas. Pero si existieran, este año se han aprobado o se ha incluido este cuadro que tiene carácter voluntario, que son los indicadores de sostenibilidad, ¿no? Hay una serie de emisiones de CO2, aparecen ahí los consumos. Entonces, eso, aquellas empresas que tengan naturaleza de partidas de naturaleza medioambiental podrán cumplimentarlo si tienen si quieren cumplimentar ese cuadro.
En el modelo de autocartera de acciones, ahí no hay ningún cambio este año. Y por último, el cambio de identificación del titular real, que aquí sí que hay un cambio importante, ¿vale? Lo vamos a tener que cubrir siempre, porque este año han añadido diferentes columnas. Después, cuando hagamos el soporte, lo vamos a ver también de una manera más clara. Bueno, en primer lugar, por defecto se marca de que está obligada a presentar la identificación. Aquellas que no estaría obligada si cotizan en un mercado regulado, pero en este caso, pues la mayoría de las empresas evidentemente no cotizan, por lo tanto, están obligadas a presentar o a identificar los titulares reales de la sociedad. Después tenemos aquí una opción que hay tres posibilidades. Puede ser que sea la primera vez que presento la titularidad real. Esto sería pues una empresa nueva, evidentemente. Puede ser que actualice la información, que será la mayor parte de ustedes. Y por otro, la rectificación si es que tengo algo mal, si he rectificado porque lo he indicado mal previamente. Entonces, ¿por qué digo que todo el mundo va a tener la actualización? Porque este año pues tenemos que añadir aquí en lo que es tipo de participación, se añadieron otra columna. Antes había solo lo que era el porcentaje de capital social, pero ahora también hay los derechos a voto. Entonces tenemos que cubrir esas columnas. Y además, y muy importante, hay que indicar la fecha en la que debe reputarse ese cambio de datos. Bueno, ¿qué es lo habitual aquí partiendo de que hemos presentado las cuentas el año pasado y tenemos el titular real en el programa? Pues podemos importar datos del año anterior. Si yo le doy este botón de importar datos del año anterior, el programa me importa los datos y entonces me hace una pregunta, que ahora la entenderán, que dice, si deseamos pasar los apuntes a la clave con porcentaje de participación. ¿Esto qué significa? Que cuando yo le digo que sí a esto, que es lo normal, y damos a aceptar, ahí el programa me va a traer los titulares reales que tengo el año pasado. En este caso concreto, yo tenía a dos socios, María y Miguel, que tienen el 50% de participación directa. ¿Qué ocurre? Que este año, como tengo que poner no solo el capital, que eso ya lo puse el año pasado, sino también los derechos de voto, aquí por ejemplo, si venimos aquí y modificamos, vamos a ver que tenemos aquí dos valores, capital y derecho de voto, pues lo que hace el programa es que supone, por decirlo así, que los que tenía el año pasado pues tienen los mismos derechos de votos que el capital que tenían. De esta manera, aquí me aparecen ahora otros dos líneas, que serían la línea para el socio María con derechos de voto del 50% y la línea de Miguel con derechos de voto del 50%. Esto es lo habitual. ¿Qué ocurre? Que evidentemente esto tienen que revisarlo porque puede ser que pues no sé, se delegue el voto, ¿no? Entonces ahí pueden ser diferentes los derechos de voto de los de capital. Lo que ocurre es que, bueno, partimos de que podemos decir que a lo mejor pues, un porcentaje muy elevado va a ser el mismo. Por eso lo hace el programa de manera automática. Y esto tienen que revisarlo sí o sí. No hay otra opción. Y después viene el tema de la fecha. Y esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque la fecha la tiene que llevar siempre. Y ahora viene, ¿qué fecha tenemos que poner aquí? Claro, aquí la fecha que tenemos que poner no es tan fácil. Porque no es tan fácil. ¿Por qué? Porque para unos registros o para unos usuarios puede ser el 31 de diciembre del año pasado, para otros registros la fecha actual. Entonces, nosotros tenemos algún documento, nos envió un compañero suyo documentos, por ejemplo, del registro mercantil de Valencia. Y lo tengo aquí, lo vamos a ver ahora, porque en el registro mercantil de Valencia, por ejemplo, pues para evitar esos defectos de las cuentas anuales han enviado unas notas aclaratorias. Y aquí, pues en relación a esto concreto que estamos viendo de la fecha, vamos a ver que nos indica este apartado, ¿no? Nos indica, con respecto al nuevo documento de titularidad real,
en el depósito de las cuentas se debe cumplimentar la declaración actualizada en cualquier caso. O sea, para ellos, lo que estamos comentando, siempre va a haber que actualizar. ¿Por qué? Porque el año pasado no había el tema de derechos de voto. Por eso siempre se actualiza. Dice, la declaración debe ir referida a la fecha de generación del fichero ZIP correspondiente al envío de las cuentas y no a la fecha de cierre del ejercicio. De esta manera se evita la obligación de volver a presentar de nuevo el documento cuando se presenten ejercicios anteriores al ordinario. Por tanto, en este caso concreto del registro mercantil de Valencia, pues lo deja claro, para ellos es la fecha de generación del fichero ZIP, es decir, cuando vayamos a hacer el proceso todo que vamos a hacer ahora de las cuentas anuales. Pero tenemos constancia de que en otros registros se está diciendo que es la fecha de 31 de diciembre. Por tanto, no les queda otra que consultar esto con el registro mercantil correspondiente a las empresas que vayan a presentar para saber qué fecha tienen que indicar. ¿Qué hemos hecho nosotros en el programa? Bueno, que se puede cumplimentar aquí la fecha y si se quiere hacer en función de la fecha del soporte, que es lo que voy a hacer ahora, marcamos esta casilla. ¿Qué significa? Que cuando yo ahora le dé a soporte, es decir, construya ya el ZIP para presentar en el programa de 2, el programa me va a trasladar ahí la fecha, en este caso de hoy, 3 de julio. ¿Vale? Entonces, esto sería, digamos, como lo quiere o como nos indica el registro mercantil de Valencia. Pero ya les digo que si no, pueden indicar la fecha que quieran. Al darle a salir, ya tenemos nuestra primera parte preparada del impreso. A modo de resumen, para los que llegaron un poco tarde, comentar, cuando vamos a generar, o sea, no hay que generar de nuevo las cuentas que tengan generadas de abril, lo que sí hay que modificar la parte del impreso y en esas 3 novedades. La primera, en hoja identificativa, indicar el porcentaje de mujeres que tienen el órgano de administración. Esto es nuevo, tienen que indicarlo. La segunda novedad, no tan importante, en datos auxiliares, aquellas empresas que tengan partidas de naturaleza medioambiental tendrán que indicar, si quieren, de manera voluntaria, los indicadores de sostenibilidad. Esto evidentemente lo tendrá que hacer el técnico que corresponda. Y muy importante, la identificación del titular real, que es la hoja que ha cambiado. ¿Vale? Se han añadido esas columnas, con lo cual tenemos el capital y los derechos de voto. Tendremos que entrar aquí y cumplimentar esas columnas. Ya saben que el programa lo hace de manera automática, importando datos del año anterior, y ya nos cumplimenta tanto lo de capital como derecho de voto, manteniendo el mismo porcentaje que tiene para los derechos de voto que de capital, y después la fecha a la que va referida ese cambio, que si quieren que coincida con la de soporte sería esa casilla que está en la parte de arriba. Bueno, pues ya tendríamos la primera parte de lo que son las cuentas anuales. Ahora vamos a ver la segunda parte. La segunda parte es la memoria. Y en la memoria no hay novedades con respecto a años anteriores. Así que una vez que yo tengo generada la memoria, simplemente esto es para recordar, le damos a importar el texto base de esa memoria. Ya saben que la memoria tiene apartados y con texto y después algunos apartados con cuadros. Entonces puedo traerlos del año anterior, le digo importar y lo que hace el programa es trasladarme pues, el texto del año anterior. Y aquí podría modificar lo que yo estime para este año y simplemente comentar que en lo que son los cuadros que tienen los valores de la contabilidad, ahí sí que ya el programa traslada todo lo del 22 de acuerdo con los movimientos de las cuentas. Recuerden la máscara de los cuadros de la memoria. Y sin embargo los datos del ejercicio anterior nos vienen de las cuentas anuales, como PIG, como balance, etcétera. Comparativo siempre de cuentas anuales, año actual de lo que es el diario. De esta manera ya tendríamos pues, las dos partes de lo que es las cuentas anuales, impreso y memoria. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente paso es el cuarto, que es construir ese fichero ZIP. Entonces le damos a soporte y aquí en el soporte tengo varias opciones. La primera, adjuntar memoria marcado por defecto.
el programa, digamos que presupone que vamos a presentar el impreso y la memoria hecha con el programa. Para aquellos usuarios que tengan su memoria y quieran adjuntarla, aquí desmarcan esta casilla para que solo se genere el impreso y en el programa de DOS, con los clips que veremos ahora, adjuntamos la memoria. Pero bueno, por regla general lo van a hacer con el programa, con lo cual ya está marcada. Y después, esto no cambia al año pasado. Ya saben, la ley del blanqueo de capitales, la ley 10/2010, obliga que aquellas empresas que presten de servicios a terceros que se incluyen en ese artículo 2.1 letra O de esa ley, pues tienen que estar registradas y habrá que marcar si prestaron o no ese tipo de servicios este ejercicio. Por tanto, esto que hay aquí abajo de sí o no, solo lo tienen que cubrir aquellos que estén inscritos en el registro mercantil por prestar servicios a terceros incluidos en ese artículo. Si no fuese el caso de ese tipo de empresas, esto no tienen que cubrirlo para nada. Pero si están inscritas, obligatoriamente tendrá que llevar sí o no. De hecho, en ese documento que hemos visto antes, del registro mercantil de Valencia, también habla sobre eso, porque nos dice aquí que las cuentas anuales en las que se cumplimente el documento sobre servicios a tercero y no conste la sociedad, pues también serán defectuosas. Y si está inscrita tendrá que indicar sí o no. O sea que es obligatorio, primero estar inscrita si presta sus servicios y después contestar a esa pregunta. Bueno, pues le damos a siguiente, se termina este proceso y ya el programa me pregunta si quiero abrir el depósito digital, el programa, el de DOS. Le decimos que sí, entramos o ya nos entra en el programa, abajo se abre y aquí nos aparece pues la primera pantalla del D2. Primero sería conveniente verificar que exista una actualización, porque siempre puede estar actualizándose. Una por lo menos la van a tener porque ya lo han actualizado desde abril con los nuevos cambios de las cuentas, pero tendrán que indicar ahí o podemos ir pulsando porque a lo mejor hay algún cambio de aquí en adelante. Después, la ruta, ahí nos aparece la ruta donde están las cuentas. Como comentábamos antes, en el punto 2 se puede configurar de manera automática, si no, simplemente le damos al explorador, la carpetita, y buscamos la ruta que tenemos ahí en pantalla. Y ya en la parte de abajo nos aparecen las cuentas que tengamos de este ejercicio 2022. En mi caso, pues esta que acabamos de hacer ahora. Le damos al botón de abrir depósito. Y el programa pues ya nos abre con todos los datos el depósito digital. Bueno, una vez que ya se ha abierto el programa, lo que vamos a hacer ahora aquí es irnos a formulario y comprobar validaciones. Muy importante tener claro que nuestras cuentas anuales pasan las validaciones. Ya saben que hay errores obligatorios, que no se puede presentar un depósito con errores obligatorios y hay otros recomendados. Por ejemplo, aquí tengo, pues no cubrí el número de páginas presentadas. Una forma de ver las páginas, puedo darle al formulario imprimir, ahí me aparecerán las que voy a imprimir, en este caso 34, pues le puedo venir aquí, hago doble clic y cumplimento 34. Este es un error recomendado, tampoco no pasaría nada, pero podemos subsanarlo de manera muy sencilla y ya nos queda de esta manera. Vamos a ver aquí, bueno, aquí ya sería formulario de comprobar validaciones, vemos que ya está todo correcto y ya sería generar la huella digital como siempre. Pero antes de eso, quería mostrarles esta hoja, simplemente por curiosidad, de identificación del titular real, para que vean aquí lo que es el cambio. Primero, fíjense que como yo marqué en el programa que se cumplimente con la fecha de generación del zip, ahí ya me aparece la fecha. Y después, fíjense el cambio de esta pantalla, porque en el programa nuestro quizás está todo en la misma columna, pero fíjense que aquí pues aparece lo que antes tenían, lo que ya antes había, que era el tema del capital social, porcentaje de participación en la sociedad, pero ahora aparece esta otra columna, o esta otra tabla, mejor dicho, con el porcentaje de participación por derechos de voto superior al 25%. En mi caso, dos socios, 50%,
pues el programa ya me lo traslada como 2 socios con el 50% de esos derechos de voto. Pero es para que vean un poco el cambio de esa pantalla que ya aparece cubierta. Continuando, le damos a generar huella digital, le damos a siguiente para guardar los cambios y le damos a generar la huella. Y aquí el programa de 2 lo que hace es generarme pues un código alfanumérico, lo que llamamos huella digital, que es este que hay aquí, que lo voy a tener que adjuntar en el certificado de aprobación de cuentas. Esto se hace de manera ahora automática con el programa, lo vamos a ver ahora, y vamos a ver algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. En principio, yo puedo dejar esto abierto así, vengo al programa y me voy al apartado 6, certificado de aprobación de cuentas, para sacar un certificado con estos datos. Aquí en el certificado tienen que tener en cuenta que el programa tiene los socios y los asistentes y aquí pueden indicar, pues eso, quienes certifican, quién firma, quiénes son presidentes y secretarios en el acta de la junta, los que asisten. Bueno, aquí aparece, digamos, o es donde están los socios con sus porcentajes, su capital, qué órgano tiene, si es administrador único, socio, y un poco para sacar después los documentos. Aquí también es importante esto que lo revisen, seguramente ya lo tienen de los libros, pero después también es importante que revisen aquí la modalidad de la junta. El programa por defecto nos lo indica universal, ¿vale? Pero podría ser no universal o socio único. También las fechas cuando se formulan las cuentas. El programa agota los plazos, por decirlo así, los 3 meses desde el cierre del ejercicio del 31 de diciembre y cuando se celebra lo que es la Junta General. Después, con el programa, pueden sacar la acta. Ya saben que la acta la pueden sacar con el programa y la cubren, o a lo mejor ya tienen cubierta de esa reunión que han hecho de la Junta, pero esa acta no nos hace falta ahora, ¿no? No nos va a hacer falta para las cuentas anuales, pero sí para los libros. Entonces, a lo mejor es un momento bueno pues para ya dejar guardada la acta, si es que no la tienen, para después presentar los libros. Y por otro lado, tenemos lo que es la certificación, que es lo que nos interesa ahora. Entonces, aquí vamos a marcar esta casilla de emitir certificación con fecha huella digital. Fíjense en esta casilla porque es importante. Y le damos a borrador de certificación. Entonces nos aparecen aquí pues quién es los certificantes, ¿no? En este caso pues la persona, aparece ahí el orden del día, pues un poco todo lo que es la distribución de resultados, lo que se haya acordado en la junta. Y lo que nos interesa aquí es esta parte, que sería el código alfanumérico. Fíjense que aquí ya me traslada el código alfanumérico, la huella digital. Y muy importante, me pone la fecha. ¿Por qué digo esto? Lo hemos hablado el año pasado y en otros años. Había registros que no tenían en cuenta el tema de la fecha. Es decir, ¿cuándo genero la huella digital? Yo la generé hoy, 3 de julio. ¿Y cuándo certifico? Hoy, 3 de julio. Entonces, ¿por qué? Porque me trae esa fecha, porque marqué la casilla. Si no, a lo mejor aquí me indica 30 de junio y aquí podría estar cometiendo un error. Vamos a ver aquí la nota del Registro Mercantil de Valencia porque hace referencia a esto también. Por eso es un poco apoyarnos en algo que sí que tenemos ahora este documento, ¿no? Lo primero, y esto les va a llamar un poco la atención, novedad. Conforme a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, lo que era la anterior Dirección General de Registros de los Registros y Notariado, dice, no se admitirán y serán calificadas con defecto todas aquellas certificaciones de acta de la Junta que no tengan la firma electrónica reconocida de los que la suscriben. Eso es un cambio importante, porque además dice no se admitirá PDF escaneado y fotocopiado. Me explico. Normalmente aquí, bueno, muchos de ustedes ya lo estaban haciendo así, sacan el documento, imprimen ese certificado que acabamos de ver,
a PDF, lo envían a la persona que va a firmar y que lo firme pues digitalmente. Pero muchos de ustedes también imprimen esa hoja, se la dan a firmar, manuscrito, y la escanean. Pues eso, aquí, para el registro de Valencia, no se admitirán. Y no es tanto el registro de Valencia, porque realmente es conforme a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, es decir, el órgano superior a los registros. Así que tenganlo en cuenta. Pueden, si acaso, consultarlo. El otro día, en el seminario que hicimos el miércoles, algunos compañeros suyos comentaron que en sus registros que sí que se iba a admitir. Vale, pero bueno, nosotros aquí simplemente trasladamos lo que nos han enviado de esas novedades, un compañero suyo, y que bueno, que dependiendo del registro que sea, pues tendrán que cerciorarse de que se admiten en caso de ser manuscrita, porque aquí está claro que no las van a admitir. ¿Esto qué significa? Pues que si yo, por ejemplo, tengo una sociedad que tengo unos administradores mancomunados y van a firmar la certificación, pues los dos o los que sean, voy a tener que tener en ese documento tantas firmas digitales como personas que firman el certificado. No estamos hablando de la acta, ¿vale? Estamos hablando del certificado de aprobación de cuentas. ¿Por qué? Porque en la acta puede firmar secretario, administrador, presidente, bueno, los que sean. Sin embargo, el certificado de aprobación de cuentas lo va a firmar la persona con poder. Lo que ocurre es que si son mancomunados, habrá tantas firmas como administradores mancomunados haya. Entonces ahí sí que es un poco de lío porque tendrán que tener esa firma digital. Y además tengan en cuenta lo siguiente, y es que este PDF, cuando nosotros sacamos el PDF, aquí va a poner, y para que así conste, pido la presente certificación en Madrid a 3 de julio, por ejemplo, ¿no? Yo saco el PDF y le añado la firma digital, pondrá firmado digitalmente por fulanito de tal, a fecha. Entonces, bueno, sería coherente que sean las mismas fechas. Esta yo creo que ya es menos preocupante porque, bueno, yo puedo expedir el certificado y después lo firmo más adelante, pero bueno, que sepan también que las firmas digitales también llevan su fecha. Por tanto, este es un tema importante a destacar, sobre todo el tema de que lleve la firma digital. Una vez que tenemos ese PDF, nos volvemos al programa del depósito, le damos a formulario presentación de depósito digital. Aquí, normalmente, presentación telemática completa, hacemos todo online. Y aquí tenemos que con la lupa añadir ese certificado firmado digitalmente como estábamos comentando. Le damos a finalizar y ya se envía directamente lo que son las cuentas al registro mercantil. No varía con respecto a otros años. Así que tengan en cuenta pues ese tema importante de los certificados, sobre todo hablar con el registro mercantil, a ver cómo quieren que sean los certificados. Pero bueno, visto esto que nos indica el registro mercantil de Valencia, parece que queda claro que tienen que ser certificados firmados digitalmente. Con esto acabamos la parte de las cuentas anuales.